Buenas tardes a todos y todas. Comenzamos la segunda charla de este curso libre de astronomía. Continuaremos viendo las concepciones del mundo de las culturas antiguas y una pequeña cosa que nos quedó del anterior. Los sumerios, babilonios, iraquíes, iraníes, todos esos, dejaron muchas contribuciones para la humanidad. Voy a hacer un pequeño resumen de esto, ¿no? En primer lugar, la escritura. La escritura le puso fin a la prehistoria y dio inicio a la historia humana. También desarrollaron la moneda, la rueda, dejaron las primeras nociones escritas de astrología y astronomía, desarrollaron el sistema sexagesimal que todavía usamos con la hora. Desarrollaron el primer código de leyes escrito por el rey Hammurabi. Desarrollaron el sistema postal o de correos, la irrigación artificial, los primeros arados, el bote y la vela, los arreos para los animales, la metalurgia del cobre y del bronce. Desarrollaron un calendario de 12 meses y 365 días y la producción de cerveza. Hay residuos arqueológicos de eso. Aquí está una tablilla manuscrita. También tuvieron observatorios, se llamaban sigurat. El último sigurat fue destruido durante la recién pasada guerra de Irak. Hay registros como este, y está esta piedra astronómica. Ustedes pueden ver que aquí está el zodíaco, aquí está la luna. Hicieron bastantes cosas, pero lo más importante también, nos pudieron predecir eclipses. Nos dijeron que los eclipses de luna y de sol se repiten cada 18 años, 11 días y un tercio. Y así sabemos que si el 15 de mayo del 2003 sucedió un eclipse de luna, tendremos otro eclipse. Para calcularlo hacemos 2003 más 18, 2021. 15 de mayo más 11 días, 26 de mayo. Y la hora va a ser a las 3:49. También algunas personas se preguntan por qué la luna en un eclipse total se mira roja. Si vemos aquí tenemos un prisma, la luz blanca al pasar por el prisma se descompone en sus colores. Cuando viene la luz del sol, la atmósfera funciona como un prisma y es la luz roja la que le da a la luna debido a la distancia que se encuentra la luna y la tierra. Y por eso se producen estos fenómenos llamados lunas de sangre. Para los que les gusta hacer cálculos, aquí tenemos una fecha de unos eclipses de lunas del 2003, ya vimos que va a producir un eclipse en 2021. Estos de 2004 van a producir posiblemente un eclipse en 2022. El periodo de 18 años, 11 días y un tercio lo llamaron ellos Saros. Bueno, pero no fue, una noticia. El día de ayer hubo un eclipse total de sol. La sombra mayor es la sombra de la luna y en esta zona se produce un eclipse parcial de sol. En el puntito negro que se mira en el centro, los lugares donde pasa ese puntito negro, ellos pueden apreciar un eclipse total de sol. Gozaron pues de un eclipse total de sol chilenos y argentinos. Muchas expediciones salieron para poder ver este eclipse. Bueno, un aporte importante de los babilonios fue lo siguiente: llegaron a identificar configuraciones planetarias. Esta situación donde está la Tierra, el planeta y el Sol se llama conjunción inferior. Esta donde está la Tierra, el Sol y el otro planeta se llama conjunción superior. Esta donde está el otro planeta, la Tierra y el Sol se llama con oposición. Esta se llama cuadratura y esto la elongación máxima. Lo interesante de esto es lo siguiente: aquí había una pista para poder pensar cómo era el sistema solar. Solo le pasa conjunción inferior a Mercurio y a Venus. Veamos, por ejemplo, en algunas conjunciones de estas
se da un tránsito, o sea, el planeta se ve que pasa encima del Sol. Alguien podría pensar, bueno, entonces todas las veces se debe de ver un tránsito. Pues no, sucede que la órbita de los planetas está inclinada con respecto a la órbita de la Tierra. Y en este caso tenemos la Tierra, el planeta Venus y el Sol. Sin embargo, no va a producir tránsito. Produce tránsito cuando están así, que está cortando, está pasando por acá el planeta y en ese puede producir el tránsito. Pongo aquí un tránsito muy interesante. Fue el de 2012. El tránsito de Venus en el 2012. He puesto este porque ya vamos a ver que los tránsitos de Venus son bastante curiosos. Son predecibles, pero pasan pocas veces. Ocurren en promedio cada 243 años. Cuando sucede, se da un par que está separado 8 años entre sí. Venus, por ejemplo, pasó el 8 de junio del 2004 y luego el 5 al 6 de junio del 2012. Este es el que mostré, el tránsito de Venus del 2012. El siguiente tránsito de Venus va a ser el 2117 y su pareja el 2125. Dicho de otra manera, pues, no vamos a ver ese tránsito. Los que quieran ver tránsitos de Venus, los tienen que ver las grabaciones, nada más de lo que ha pasado en el 2012 o el 2004. Mercurio también tiene tránsitos, y el de Mercurio son más frecuentes, se dan aproximadamente unos 13 en el siglo, separados a veces 3 años, otros 7, 10, hasta 13 años. El último tránsito de Mercurio fue el 2016 y ese en particular semejante se va a reproducir el 2032. Ese es posible que lo vean. Hoy veamos la otra configuración que también es interesante y que daba otra pista. La oposición solo le pueden sufrir Marte, Júpiter y Saturno, que eran los planetas que conocían en esa época. No conocían los demás planetas, ¿no? Entonces, pero podían observar que la oposición solo sucede con Marte, con Júpiter y Saturno. Si nos ponemos a pensar también en la hora, si aquí está el Sol, aquí debe estar mediodía, quiere decir que aquí son las 12 de la noche. Yo me voy a preguntar a Marte, ¿a qué horas lo veo a las 12 de la noche en el cenit? Porque está exactamente arriba de nosotros. Como este era el mediodía, pero como el Sol es grande, hay un tránsito que dura ciertas horas, ¿no? Entonces, la oposición. Entonces, ¿qué fue lo grande que lograron los sumerios? Se hicieron la pregunta, ¿y cada cuánto se repite esto? Y fueron pacientes y llegaron a descubrir que era 780 días. La reproducción, la repetición de una configuración se llama período sinódico. Entonces el período sinódico de Marte es de 780 días. Sin embargo, hay gente más curiosa y dijo, miren, se repite, pero las estrellas que están al fondo no son las mismas. ¿Cuánto se necesitará para que las estrellas del fondo también sean las mismas? Y sucede que son 22 periodos sinódicos, esto es 47 años para que se vuelva a repetir la oposición con las mismas estrellas de fondo. Este cálculo no es tan complicado. Nuestros estudiantes de profesorado en física, en la materia de astronomía, les toca hacer el cálculo a partir de 780 días, es un cálculo bastante simple, simplemente es de hacer una tablita, para llegar a descubrir que son 22 periodos sinódicos y por lo tanto 47 años. Aquí tenemos los datos, cuál es el periodo sinódico de Júpiter, 399 días, y cuánto es el de Saturno, 378 días. Entonces podemos hacer los cálculos para ver cuánto se va a repetir que las estrellas de fondo sean las mismas. También algunas personas preguntaron, ¿y cuál es el criterio que se siguió para poner los días de la semana en este orden? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. ¿Por qué se preguntan ahora? ¿Por qué no es el orden de la distancia
al Sol? Bueno, por una sencilla razón. Los pueblos de esa época no sabían cuáles eran las distancias al Sol, es más, todos suponían que todo daba vuelta alrededor de la Tierra, ¿no? ¿Cómo hicieron los babilonios para llegar a ese criterio? Ordenaron primero los planetas según la velocidad aparente que les veían. Saturno es el más lento, luego sigue Júpiter, Marte, el Sol, Venus, Mercurio, y la Luna es la que se mueve más rápido en el cielo, ¿no? Entonces, también hicieron otra cosa, no solo le tocó un día a cada planeta, sino que ellos a cada hora le daban un planeta. Entonces hicieron lo siguiente, empezaron por el más lento, digamos, por Saturno. El siguiente día era Júpiter, el tercer día era Marte, el Sol, Venus, Mercurio, la Luna. Vuelvo a repetir, ¿no? Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio, Luna. Y miremos en el último ciclo, tengo 22, 23, 24 horas. Aquí se terminó el día, 24 horas. La siguiente hora sigue en el orden correspondiente, entonces le toca al Sol. Después de sábado sigue domingo. Hacemos lo mismo en el otro día, la hora 22, la hora 23, la hora 24, se terminó el día, el siguiente le toca a la Luna. Entonces de ahí salió domingo, sábado, domingo, lunes, y ustedes pueden terminar esa tablita y van a ver que le salen los planetas, el orden de los días de la semana, ¿no? Así lo hicieron los babilonios. Ese fue el criterio que utilizaron. El movimiento aparente, vieron el que se mueve más lento hasta el que se mueve más rápido. Y le asignaron una hora a cada planeta. Para ellos, cada hora tenía un planeta, ¿no? El otra configuración que también es interesante, que daba otra pista. Todo esto van a ser pistas para que más adelante, mucho más adelante, 1000 años más adelante, se llegue a descubrir cuál es la estructura del sistema solar. La elongación máxima, o sea, el máximo alejamiento que yo le veo del Sol, se lo veo nada más a Mercurio y a Venus. A los demás los puedo ver a cualquier distancia prácticamente del Sol y del Sol. No así a Mercurio. Observamos que cuando está perpendicular está en este momento en la órbita. El ángulo que le mido es 28 grados. Pasa también lo mismo con Venus. Cuando está perpendicular esta distancia, hay 47 grados, y esto es lo máximo que veo el alejamiento del Sol. Más adelante, en otra charla, vamos a ver imágenes para que veamos, pero ustedes también lo pueden ver en vivo. Y volviendo a la oposición, en la oposición Marte estuve en oposición hace poquito. No sé si puse la hora. Y no, bueno, el 5 de octubre del 20, o sea, hace poquito estuve en oposición. O sea, a las 12 de la noche del 5 de octubre de 2020, Marte estaba en oposición. Ahorita ustedes pueden ver a Marte, sigue estando cerca del cenit, prácticamente como cuando terminen esta charla pueden salir y ver el cielo, dirigiéndose bastante hacia arriba, hacia el cenit, van a ver un objeto rojizo, ese es Marte. Si tienen paciencia, algunos pueden contar los 780 días, y si se acuerdan pueden ver que Marte va a volver a estar en oposición dentro de 780 días. Bueno, con eso concluimos la parte de los sumerios. Vimos que aportaron bastantes ideas astronómicas y cosmológicas a la humanidad. Veremos así la concepción de los egipcios, nos van a aportar un par de cosas más. Sabemos que Egipto es un país, en la época histórica, que dependía totalmente del Nilo.
el Nilo y Egipto eran una sola cosa. Eso llevó a los egipcios a pensar en el mundo como en un rectángulo, una caja rectangular. Eso aparece pues en papiros antiguos, 1000 años antes de Cristo ya aparecen esas ideas de cómo se imaginaban los egipcios que era el mundo. Pensaban que era así. La diosa Nut, adoptando una posición bastante incómoda, tenía el firmamento en su cuerpo, ¿no? Abajo estaba la tierra, Chibú, y el dios del aire, Shu, le ayudaba a la diosa Nut. Y era una cosa como esta es la diosa Nut, esto es lo que vemos del firmamento, esta es la tierra, esto es el aire que le ayuda a la diosa a tener esa situación tan peculiar que estamos viendo en esa imagen, ¿no? Sin embargo, pues los egipcios eran un pueblo muy culto, muy desarrollado, matemáticas, geometría, observación. Llegaron a tener que modificar un poco esa idea primitiva que se hicieron de cómo era el mundo. Pero resumamos en cómo se lo imaginaban. Tenían una caja rectangular, el eje mayor orientado norte a sur, el eje menor este-oeste. La tierra era el fondo plano de la caja y había tierra y mares en la parte de abajo. Egipto obviamente se encontraba en el centro de ese plano y en la parte superior de la caja estaba el cielo formado de una superficie metálica que estaba sostenida en 4 montañas que sostenían pues al cielo. Decíamos que la evidencia de ellos empezaron a observar mucho el cielo y llegaron a que realmente la superficie de arriba no era plana, sino que era convexa. Y pensaban que habían unos agujeritos de los cuales colgaban por cables las estrellas. Y así se imaginaban el universo. El sol salía en una barca, una diosa lo llevaba en una barca. Y se acababa el día. En la noche decían el sol viaja por cavernas. Esa fue una de las grandes preguntas de la antigüedad. ¿Y el sol qué se hace en la noche? Entonces los egipcios pensaban que seguía una trayectoria así, ¿no? Esto va a ser algo muy interesante. Ya piensan que hay una trayectoria que no vemos, ¿eh? En resumen, así era la concepción del universo que tenían los egipcios. Estaba el cielo, la diosa Nut, estaba el aire, el dios Chu, y estaba la tierra, Heb. Aquí estaba la masa de agua, y había como en espejo el complemento del aire y el complemento del cielo. Entonces empiezan a pensar de que ahí hay un complemento, hay algo abajo que no lo pueden ver, ¿eh? Y así era muy gráficamente su idea, la diosa con las estrellas acá, los humanos que viven en la tierra, ¿no? Los astros eran fuegos alimentados por emanaciones que se forman y subían desde la tierra, que no eran visibles durante el día porque solo se encendían en la noche. Es una idea bastante ingenua de alguna manera, pero es una idea de cómo explicarse por qué solo en la noche veo a las estrellas, ¿no? Las 4 montañas que sostenían el cielo se unían entre sí en la parte más baja, y el sol, como hemos dicho, que era la encarnación del dios Ra, lo sacaban
en una barca, ¿no? Vieron la Vía Láctea, vieron la Vía Láctea, vieron la construyó Isis con trigo. Posteriormente fue mejorando la explicación y dijeron, mire, ese es el río Nilo celeste. Este es el río Nilo celeste. Falta otra explicación que va a ser muy interesante. Ellos habían visto que el Sol presenta diferentes alturas durante el año. Ustedes pueden ver lo siguiente en este día. Cada vez el Sol se ve yendo hacia el sur y su altura al mediodía cada vez es más pequeña. Va a llegar el momento, el 21 de diciembre, en que el Sol está más alejado hacia el sur y su altura es más pequeña. Los hombres en la prehistoria se preocupaban porque pensaban que el Sol se iba y si se ve el Sol se acaba la vida en la Tierra. Intuitivamente la gente sabía que la vida en la Tierra depende del Sol. Entonces el Sol se iba alejando hacia el sur, para la gente que vive en el hemisferio norte, ¿no? Para el sur. Y el 21 de diciembre el Sol se detuvo. El Sol se detiene el 21 de diciembre. Y el Sol detenido se llama solsticio. Solsticio quiere decir Sol detenido. Y se quedaban a la expectativa y empezaban a ver que el 22 y con mucha seguridad el 23 el Sol regresaba y esa era una fiesta grande de la prehistoria, ¿no? Se celebró por más de 100.000 años. Eso ha dejado huella en la humanidad. Todos sentimos que es de fiesta ese periodo, ¿no? Entonces, ¿cómo ellos explicaban que el Sol se miraba a veces más alto y a veces más bajito? Bueno, decían, es que le pasa lo mismo que pasa al Nilo. Cuando se inunda, la barca esa sube y el Sol se mira más bajito. Cuando pasa la inundación, se mira más alto. Entonces aparece ya una idea de que algo está pasando con el Sol, por qué lo veo más alto y por qué lo veo en cierta época más a menos altura, ¿no? Entonces, el Nilo, aquí está inundado. Cuando se llegaba a su situación normal, dejaba muy fértil esta parte y así era la idea de vida en Egipto. Como el Nilo era tan importante, hubieron personas siempre que les gusta el conocimiento y empezaron a medir, pusieron varas para medir la altura que llegaba a la inundación y después de muchos años llegaron a la conclusión, se repite el máximo de inundación cada 365 días. Y sí llegaron a la idea de que el año tenía 365 días. Esto también es interesante. Hay fenómenos en la Tierra que de alguna manera tienen que ver con el movimiento, en este caso del Sol, aunque en ese tiempo no se sabía que esa era la causa, ¿no? Bueno, con eso tenemos otro aporte, pues el de los egipcios. Hoy vamos a ver a nuestros antepasados, los mayas. Empiezo citando el Popol Vuh. El Popol Vuh, en el capítulo primero está toda la génesis, la creación, cómo se imaginaron los mayas que se creó el mundo, los árboles, los animales y el hombre. La primera idea interesante es que los mayas pensaban que sí existía el planeta desde el inicio, pero era totalmente lleno de agua. Había una calma total, solo estaba el mar. Y los dioses creadores, formadores, Tepeu y Ucumá, se pusieron de acuerdo y crearon la tierra, hicieron que la tierra saliera del mar, ¿no? Entonces crearon pues del corazón del cielo, sacaron a la tierra, ¿no? Hay tres
dioses, digámosle así, que tienen que ver con el sol. Crearon a las montañas, los animales. Y para los que les guste leer, vamos a dejar eso, vamos a llegar más rápidamente a las ideas puramente astronómicas. Esta es la idea, cómo se imaginaron que se creó el mundo. No he puesto aquí la creación del hombre, ustedes deben saber que lo crearon de madera, de barro, hasta que lo crean de maíz. Nosotros somos hombres de maíz, como dice la tradición, ¿verdad? Bueno, entremos a la parte más sustancial de los mayas. En primer lugar, solo hubieron dos grandes culturas en la antigüedad que concibieron y representaron el cero. En la India y en América, los mayas. En la India el sistema tiene base 10, que es el sistema que usamos nosotros de manera cotidiana. Es un sistema posicional, o sea que los números tienen valor según la posición que ocupan. Por ejemplo, si yo digo 125, el 1 es un ciento. No es un 1, es un ciento. Entonces hay unidades, decenas, centenas y millares. El sistema de numeración de los mayas es base 20. Entonces hay 19 números de una sola cifra. El 0, el 1, el 2, hasta llegar al 19. En el sistema decimal son 10 números. El 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9. 10 es el primero que tiene 2 cifras, una decena y 0 unidades. Aquí el primer número de 2 cifras va a ser el 20, una veintena y 0 unidades. Aquí tenemos un número de 2 cifras. Dice que es 10 veintenas. 10 veintenas son 200 y 0 unidades. Entonces 200 se representa en maya con 2 cifras así. Miremos este número de 3 cifras. Dice una unidad de las 20 de 20 son 400. Una unidad de 400. 10 unidades de 20 son 400 más 200, 600. Aquí está el número 600. Aquí este número está interesante porque podíamos poner la fecha de hoy. Dice aquí 0 unidades, 0 veintenas y 5 de a 400. 5 de a 400 son 2000. Si quiero poner 2020 sería 0 unidades, una veintena y 5 de 400, entonces 2020. Bueno, esto es importante porque vamos a ver que en los símbolos mayas van a aparecer los números. Entonces, posiblemente solo nos va a interesar los números de una cifra. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bueno, tal vez una curiosidad antes de continuar. Ustedes saben que en sistema decimal yo tengo reglas de divisibilidad y nos preguntamos ¿cuándo un número es divisible entre 2? Y decimos, un niño de tercer grado, cuando termina en par o en 0. Pero también hay una regla de divisibilidad que es muy especial. Alguien se puede preguntar ¿cuándo un número es divisible entre 11? 11 es la base más 1 y los números son divisibles entre 11 si son de 2 cifras y tienen las cifras iguales. Por ejemplo, 44. 44 es divisible entre 11. Si tiene más cifras, decimos que la suma de las posiciones pares tiene que ser igual a las posiciones impares. Esa misma regla la podemos aplicar al sistema maya. Sería la base más 1, 21. Y me pregunto yo, ¿cuándo un número es divisible entre 21? Bueno, si es de 2 cifras, si las 2 cifras son iguales. Por ejemplo, si yo pongo, vamos a ver si tenemos un número aquí divisible de 2 cifras, no tenemos ninguno, ¿va? Bueno, pero de 2 cifras, el número más grande de 2 cifras que puedo escribir sería 19.
19 en maya, ¿eh? 19 es una cifra, 19 sería el número de 2 cifras, sería 19 unidades y 19 veintenas. Eso da 399. Entonces 399 es un número divisible entre 21, porque tiene en maya 2 cifras iguales, 19 y 19. Bueno, si es divisible entre 21, también lo es entre 3 y entre 7. Ustedes pueden ver pues que podemos aplicar o utilizar las reglas que conocemos de la aritmética para la aritmética maya. También nuestros estudiantes de profesorado aprenden a sumar y hacer operaciones con números mayas. Bueno, sigamos, que eso era una herramienta que necesitamos para entender lo de los mayas. Los mayas consideraban que el universo está dividido en 3 partes. La parte superior era el cielo, ¿no? Y tenía 13 capas. El Sol, la Luna y Venus, cada uno tenía su propia capa. El segundo nivel es la Tierra. Estaba formada por una plancha plana que flotaba sobre el agua y que era sostenida por un monstruo marino. La Tierra a su vez se dividía en 4 rumbos. A cada uno de estos rumbos le correspondía una ceiba, que es el árbol sagrado, un pájaro cósmico y un color. Y el tercer nivel era el inframundo, que estaba constituido por 9 capas. La Vía Láctea desempeñaba un papel importante porque es lo que unía el cielo, la tierra y el inframundo. Aquí tenemos un resumen esquemático de la idea de los mayas del universo. Si contamos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 y 6, 12, más 13. Son 13 los niveles o capas del cielo. Esta es la Tierra. Miremos el inframundo. 1, 2, 3, 4. Y 4, 8, más debajo 9. Hay 9 niveles del inframundo. Aquí tengo una imagen desarrollada de esa representación del universo de los mayas, ¿no? Y esta es una visión donde está en primer lugar la Tierra, ahí está el inframundo, allá está el mundo. Entonces voy a empezar a ver que de las 13 que estamos hablando aquí arriba, van a ser las 13 constelaciones que van a hablar los mayas, ¿no? La Tierra estaba dividida, dijimos, en colores: rojo, blanco, negro, amarillo. Hay un árbol y hay un pájaro cósmico en cada una de ellas. Para resumir, tenemos así: el amarillo correspondía al sur, el rojo corresponde al oriente, el negro corresponde al occidente y el blanco al norte. Y obviamente que lo asociaban con aspectos de la vida, ¿va? Entonces vemos pues que los mayas tenían una idea bastante estructurada del universo y tienen cosas muy interesantes como eso de los 13 constelaciones, que vamos a ver más adelante donde está explícitamente dicho eso. Un aporte importante de los mayas es que habían localizado el centro de la Vía Láctea. Ellos sabían dónde estaba el centro de la Vía Láctea y lo ha comprobado la ciencia moderna. El lugar aproximado que decían los mayas, ahí está el centro de la Vía Láctea. También los mayas habían medido, habían calculado, más que medido, habían calculado cuánto tiempo se tarda la precesión de la Tierra. No sé si sabían de la precesión como tal, pero sí tenían el dato de que aproximadamente 26,000 años se tarda en que se repitan ciertos fenómenos del universo. ¿Cómo lo hicieron? Vieron a las Pléyades, a la culebra de cascabel, a la cola de la culebra de cascabel. Esas eran las Pléyades para los mayas, ¿no? Otro de los grandes logros de los mayas fueron tener calendarios de gran precisión. Tienen un calendario que se llama de la cuenta corta, y este es el que servía para la vida cotidiana.
daban 4 datos para la fecha corta o cotidiana. Decían, por ejemplo, 4 IC, 8 POP. Si nosotros nos fijamos en nuestras fechas, yo simplemente digo, hoy es martes 15 de diciembre. Solo doy 3 datos. Martes, 15 y diciembre. Los mayas daban 4. 4 X, 8 POP. El primer dato es un número entre 1 y 13. El primer dato puede ser un número que va a ser de 1 hasta el 13, según el día, ¿no? Y estaba relacionado con el movimiento de la luna. Prácticamente nos estaban indicando algo de por dónde, en qué constelación anda la luna. El segundo, Ik, en este caso es el viento, era uno de los 20 nombres que corresponden a los días. El mes maya tenía 20 días. Así. El siguiente dato, 8, es el ordinal del día dentro del mes. Y el cuarto dato era el nombre del mes, Pop. En este caso, Pop, que significa petate. Todo esto se manejaba con una rueda calendárica que era de 52 años. Esta da vuelta para acá, este también da vuelta para acá y este gira para acá, como que fuera un engranaje. Este tiene 13, si ustedes miran, aquí está el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Para poner el que estamos ocupando sería así: 4 IC, 8 POP. Entonces, con este mecanismo se podía utilizar para las fechas de los mayas, de la cuenta corta. Esta rueda tenía 52 años, o sea, aquí están los 20 meses, del 1 al 20, se miran del 1 hasta llegar aquí está no aparecen todos, hasta el 19 y el 20, y entonces aparecen los 20 días del mes y este es el nombre del mes. Ustedes miran que es el mismo símbolo para el mes. Luego va a cambiar a otro mes, pero esta rueda tiene 52 años. Es un múltiplo del número 13. El número 13 era importante para los mayas, como hemos visto, corresponde a las 13 constelaciones del zodíaco. Pero tenía fines también prácticos, de tal manera que los mayas, por ejemplo, no le ponían nombre a sus hijos apenas nacer. Esperaban a que manifestara algunas cualidades para ponerle un nombre que correspondiera a sus cualidades. Y para mientras el niño tenía el día del nombre en que nació. Sucede que ese nombre solo se repite a los 52 años. Todos los niños en la escuela, digamos que se llamaran 4 IC, 8 POP, sabían que habían nacido el mismo día, ¿no? Y ese se repetía hasta dentro de 52 años ese nombre. Bueno, el 13 también servía para lo siguiente. Los primeros 13 en la vida del humano eran la infancia y la pubertad. Los siguientes 13, de 13 a 26, era la adolescencia. De 26 a 39 era la juventud. De 29 a 52 es la madurez. Al llegar a los 52 pasaba a ser viejo, pero los viejos en los mayas y en muchos de los pueblos también antiguos, era sabio, también equivalente a sabio, y por eso habían el consejo de los sabios, que eran el consejo de los mayores de 52 años. Este pues es el calendario de la cuenta corta. El otro calendario se llama Aav y es de 365 días. Tenía la curiosidad que siempre comenzaba solo en 4 días, en los nombres de 4 días. Eso se llamaban los cargadores del año. El otro calendario que tenían, le llamaba Solkin, era de 260 días y era para las actividades rituales. Y el otro calendario más que tenían se llamaba el de la cuenta larga. Este permitía calcular tiempos mayores de 52 años. La fecha de inicio de ese calendario es el 13 de agosto del 3114 a.C. Todos los calendarios tienen una fecha, a veces mítica, a veces histórica, donde comienzan a medir el tiempo. Nosotros en nuestro calendario actual
medimos con el nacimiento de Cristo. Ese es el punto de partida. Los mayas medían el 13 de agosto de 3114. Los chinos miden como hace 5000 años su inicio también. Los árabes miden la huida de Mahoma de la Meca. Es decir, hay un acontecimiento histórico o mítico en el cual se inicia el tiempo, la cuenta del tiempo, ¿no? Entonces, estas estelas mayas nos dan la fecha, dice 9 bactunes, 12 catunes, 6 tunes, 5 huinales, 8 quines. Y además dice lo de la cuenta corta, 3 lamat, 6 sac. Esto tiene que ver con el dato de la cuenta corta, 3 lamat, 6 sac. Esto va a tener que ver con las características que tenía la cuenta larga. Lo difícil, digámosle, es lo siguiente, o lo complejo. Hay un montón de símbolos más. Por ejemplo, el glifo D y F, estos glifos de aquí, iban acompañados de un número y decían en qué día de la lunación se encontraba. Por ejemplo, en este caso dice que se encuentra en el 19 día del periodo de lunación. Sabemos que la lunación tiene pues 29 o 30 días según los mayas. Entonces decían, ya empezó pues a menguar la luna. Esa información estaba ahí en su fecha. También el glifo C nos decía en qué periodo de la lunación comparado con 6 lunaciones, porque eso permitía calcular los eclipses también. El glifo X nadie sabe qué significaba. El glifo B dice la constelación por la que iba pasando la luna. El glifo G nos dice el Señor de la Noche. Todavía tampoco se sabe qué significados astronómicos tienen los señores de la noche. El glifo A pues nos dice si es el mes lunar es de 29 o de 30. Como sabemos, los meses lunares, o los meses solares también, en términos normales se ponen números enteros, pero sabemos que no duran exactamente números enteros. Y por eso los mayas tenían meses de 29 o de 30 para la luna, ¿no? Entonces vemos pues que su fecha, la fecha de la cuenta larga, es compleja y muy rica en información, ¿eh? Nos dicen de la luna, nos dicen también, uno supone que estos glifos que no se han identificado nos están diciendo algo sobre Venus. Entonces, ¿cómo se lee la fecha que tenemos aquí? Dice 9 bactunes, 12 tunes, 6 tunes, 5 guinales, 8 quin. Quin es día, guinal es mes, tun es año, y estos son los múltiplos, de 20 y de 400. Y decíamos 3 y mic y 6 sac nos están vinculando a la cuenta corta. También nos dice allí nada más que estamos en el tercer señor de la noche. Estamos en el día 19 de la lunación y es la quinta lunación y ese mes de luna dura 30 días. La fecha de nosotros es esto que está registrado acá, dice que es el 11 de septiembre de 678 después de Cristo. Obviamente nosotros damos poca información. Los mayas daban una cantidad gigantesca de información en su fecha. Esto es extraordinario. Los mayas tenían ya una visión muy integrada del movimiento del cosmos, que incluye pues no solo a la luna, sino que, como sostienen algunos, también a Venus. Venus fue un planeta muy importante para los mayas. Veamos algunas fechas históricas del Salvador. El 5 de noviembre de 1811, aquí fue el primer grito de independencia. Este es un acontecimiento histórico trascendente para El Salvador, quizás en el fondo más trascendente que el 15 de septiembre. Y no es por desprestigiar al 15 de septiembre, sino que el 5 de noviembre sucedió en San Salvador, mientras que el 15 de septiembre sucedió en Guatemala y 5 días después, bueno, una semana después más o menos, llegó la noticia de la acta de independencia, porque como ustedes se imaginan, en ese tiempo no había internet, no habían teléfonos,
se venía en carreta desde Guatemala, entonces una semana después se supo de la independencia. Pero esto sucedió en San Salvador y caracterizó a los salvadoreños como un pueblo progresista y revolucionario. Entonces la fecha en maya sería el 12 Bactún, 9 Catún, 15 Tún, 16 Guinal, 19 Quín, y corresponde en la fecha corta, en la cuenta corta, 6 Cáhuac, 7 Chin. Y el Señor de la Noche es el 6, no sabemos qué significa el Señor de la Noche. Miremos otra fecha histórica, el 22 de enero de 1932. Esto fue la insurrección campesina del 32, que también marcó a El Salvador. 12 Quín, 12 Bactún, 15 Catún, 17 Tún, 16 Guinal, 0 Quín, cuenta corta 12 Quimi, 14 Caín, el Señor de la Noche el 2. El 11 de noviembre del 1089 fue la ofensiva. 12 Bactún, 18 Catún, 16 Tún, 9 Guinal, 19 Quín, el 13 Cáhuac, el 7 Sac, el Señor de la Noche el G1. Y hoy, faltaba pues que no dijéramos qué fecha hoy también es trascendente. Estamos reunidos todos los interesados en la ciencia y en particular en la astronomía. El 15 de diciembre de este día es 13 Bactún, 0 Catún, 8 Tún, 1 Guinal, 16 Quín, y en la cuenta corta, si estuviéramos en mayo, hoy es 8 Quín, 19 Max, y el Señor de la Noche es el G9. Bueno, esto es interesante. Ustedes pueden buscar en internet, los guatemaltecos tienen un convertidor de fechas gregorianas a fechas mayas. De ahí lo tomé yo, y voy a ver si en un futuro, tal vez en el interciclo que viene, hablando del trabajo de la universidad, vamos a ver si invitamos al doctor Cifuentes, un físico de Guatemala, que es un experto en astronomía maya. Voy a hacer la gestión, a ver si tiene el tiempo para dedicarnos una tarde, un rato, digamos, de una charla hacia el pueblo salvadoreño. Algo más. Nos dicen algunos intérpretes que los mayas sabían que el Sol, junto con los planetas, se va moviendo en el espacio. Hoy sabemos que realmente el Sol sí se va moviendo en el espacio, que gira alrededor del centro galáctico. Y decían los mayas, va describiendo una especie de culebra, el Gucumax. Viene el Sol así, y los planetas lo van siguiendo. Curioso, el Sol va también oscilando, y esto se ha descubierto de que es cierto, el Sol va oscilando, pasa, atraviesa el plano galáctico. Para ver una idea, digamos, de esto, este es Mercurio, hasta acá es una vuelta de Mercurio. En lo que Mercurio da una vuelta, sucede que Venus no ha dado ni siquiera media vuelta. Cuando Venus da una vuelta completa, desde aquí salió de 0 y aquí llegó otra vez a 0. Cuando eso significa una vuelta completa. Ha dado 1, 2 y media vueltas Mercurio. Miramos a la Tierra, cuando la Tierra dio una vuelta completa, Mercurio ha dado 1, 2, 3, 4 vueltas prácticamente. Digo, es interesante saber que los mayas tenían toda esta información. También, hablando de que los mayas conocían la precesión, hoy nos dicen, miren, ustedes oyeron que el 21 de diciembre del 2012 fue una fecha en la cual hicieron inclusive predicciones catastróficas. Se acababa la cuenta larga, pero no, acabarse la cuenta larga significa que como el 2000 empezó el 2001, eso es lo que ha pasado. Esta es la última que se ha registrado. Si registramos las 5, es la vuelta completa alrededor del eje de precesión. Y hacemos la cuenta, uno de estos son 5.126 años, 5 de estos son 25.630 años. Se sabe que la precesión ahora es de 25.776 años, increíblemente bastante cerca.
Nuestros antepasados mayas fueron realmente unos investigadores del cielo de respeto. Como dijimos, la Vía Láctea era parte central de la cosmología maya, Huacaxchan, y era el camino hacia el inframundo. Todavía se llama así en algunos pueblos de Guatemala. También hemos dicho que tenían un zodíaco, que ellos habían visto que el Sol en su movimiento aparente pasa por 13 constelaciones. Eso está registrado en la estela 10 Centical y la 1 de Sultún. Ambos están en el Petén de Guatemala, ¿no? Y también se encuentra en el códice Grolier. Uno de esos códices, ya vamos a ver en cuál, aparece el cálculo del periodo en que se repite de una luna llena a una luna llena, o sea, el mes sinódico. Dijimos que un periodo que se repite una configuración se llama sinódico, en este caso va a ser el mes sinódico. ¿Qué hicieron los mayas? Bueno, el dato que dan los mayas es de 29.5309 días. El dato moderno dice 29.5306 días. Hay una diferencia entre estos dos en el dato de los mayas y el dato de nosotros modernos, nada más de 23 segundos. Es algo increíble, asombroso. ¿Cómo lo hicieron para llegar a esa precisión? Aparece en el códice Grolier. Se contó cuántos días pasaron en 405 lunaciones y sucedió que contaron 11.960 días al dividir eso entre 405 de este número. Pero es importante también ver lo siguiente: 11.960 días son más de 3 décadas, un poco como 32 años casi. Quiere decir que esa sociedad tenía la capacidad de desarrollar un proyecto científico de más de 3 décadas. Eso también nos dice mucho de cómo era el desarrollo del astronómico, matemático, biológico, físico del pueblo maya y de los pueblos de América, porque no solo eran los mayas, también estaban los toltecas, los aztecas, que eran una unidad como Grecia y Roma, digamos, que compartían sus conocimientos. Solo 4 códices sobrevivieron a lo que se llama el terrorismo y la destrucción que hicieron los conquistadores. Los conquistadores se dieron a la tarea de eliminar todos los conocimientos y eliminar también a los científicos que eran además sacerdotes, eran también astrónomos, astrólogos, meteorólogos. Ellos decían cuándo sembrar, como lo hace precisamente el ministerio en este momento. Entonces se salvaron nada más 4 códices, al menos hay otros códices que se han salvado y no se conocen: el de Dresde, el de París, el Cortesiano y el Grolier. En el de Dresde pronostican con una notable exactitud las posiciones de Venus en los próximos 384 años. También se habla del movimiento de Marte y se describe el movimiento retrógrado de Marte en ese códice. En el de París, el códice de París, aparecen las 13 constelaciones del zodíaco. En el de Madrid aparece el uso del Solquín, que es básicamente cómo eran los rituales, que incluían los rituales de siembra y todo eso, ¿no? Y el Grolier, donde está, cómo se calculó, decíamos, el mes y también los datos del planeta Venus. Los mayas también sabían que el plano de la eclíptica estaba inclinado con respecto al plano de la galaxia. Esto es mucho más complejo hoy que se sabe eso, pero también tenían ese conocimiento. El Sol, y además de que se mueve, dijimos, la Tierra, por ejemplo, que está orbitando acá, 2 veces al año pasa con respecto al plano de la galaxia.
Lo interesante del 21 de diciembre del 2012 es que era el solsticio y en ese momento estaba apuntando hacia el centro de la galaxia y eso cerraba también la cuenta larga y empezaba otro nuevo periodo de la cuenta larga. Otro dato más, Copán era una ciudad importante de los mayas y en el siglo VIII los mayas lograron determinar la duración muy exacta de lo que es el año, en cuánto tiempo el Sol da la vuelta alrededor de la Tierra, y lo estimaron en 365.2420. El dato actual es 365.2422. O sea, es una diferencia de 10 milésimos de día, la diferencia entre el cálculo de los mayas y el hombre moderno. Está como digo, en Copán, en el altar Q, en la estela M, en la base de la escalera del tiempo. Y la fecha que se hace eso es el 9-16-500. 9-16-500. Aquí faltó el guioncito. Corresponde al 6 de abril del 756 después de Cristo. La corrección de esto lo hizo el hombre occidental hasta el año de 1582 con la reforma gregoriana, que es el calendario que nos rige ahora. O sea, prácticamente 1000 años después, el mundo occidental hace la corrección para cuánto dura el periodo en que el Sol la Tierra da la vuelta alrededor del Sol, perdón. Esta es el documento maya. Ahí están los sabios reunidos que llegaron a ese cálculo de cuánto dura la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Realmente, en ese tiempo lo que estaban diciendo era cuánto dura el año. También es destacable lo siguiente. Este observatorio astronómico maya se llama el Caracol. Lo asombroso de este monumento es que tiene muy parecido a los observatorios modernos. Ahora, obviamente no había telescopio ahí, ¿no? Y se llama el Caracol porque al entrar por estas puertas hay un caracol que nos lleva hasta allá arriba, y lo que se garantizaba con eso es que aquí arriba había una total oscuridad. Se abrían estas ventanas estaban cerradas, según lo que iban a estudiar, abrían una ventanita y por esa ventanita podían ver, por ejemplo, a Venus. En otra ventanita veían a Venus en su máxima elongación. Ya vimos que es una configuración que descubrieron también los sumerios. Pero los mayas tenían muy tecnificado, digamos, todo ese tipo de observación. Bueno, con eso vemos que hay bastantes contribuciones que hicieron los mayas y hay conocimientos asombrosos. Y para terminar, vamos a ver muy brevemente otras contribuciones. Las contribuciones posteriores al nacimiento de Cristo de los árabes. Lo importante primero es que conservaron las obras clásicas de los griegos. Desarrollaron observatorios equipados con instrumentos para medir la posición de los astros y el tiempo de observación. Crearon bibliotecas. Para el caso, muchos nombres de las estrellas son de origen árabe, como Betelgeuse, Aldebarán, Altair, Algol. Bueno, casi muchas palabras que empiezan con al son de origen árabe, ¿no? Como Alcázar, Alfil. Importante, fundaron universidades y observatorios en Toledo, España, en Bagdad, la Casa de la Sabiduría se llamaba esto, en Damasco, en El Cairo y Samarcanda. Y construyeron catálogos estelares. Por último, algo de la Edad Media, empuje de los árabes, se fundan universidades en Bolonia, en París, en Oxford, traducen al latín los clásicos griegos a partir del árabe, que son los que habían conservado los libros. Nicolio Oresme empieza a decir, miren, podemos explicar el movimiento de los astros como diciendo que la bóveda celeste se mueve o diciendo que la Tierra gira. Aparece la teoría del ímpetus, que es un intento de explicar el movimiento sin la fuerza visible que planteaba Aristóteles.
Se desarrolla la observación y se muestra que las tablas astronómicas existentes que dejó Ptolomeo, como vamos a ver en la próxima semana, ya daban información errónea en esa fecha, habían pasado más de 1000 años. Regiomontanos monta una editora y publica tablas, almanaques. Hay entusiasmo por la observación. El rey Alfonso el Sabio manda a publicar nuevas tablas. Y Bacon dice: la experimentación es la mejor manera de adquirir conocimiento. Bueno, con esto vamos a concluir este día y vamos a decir, la próxima semana tenemos los griegos y ver el aporte de Copérnico, Galileo, Kepler, hasta llegar a Newton. Nos vemos la próxima semana. Pasen feliz fin de semana.